Hermanos, queridos hermanos, ¿acaso alguna vez el corazón se ha preguntado antes de que el hombre diera sus primeros pasos sobre la tierra, antes de toda pregunta sobre el dolor, la injusticia o el mal, qué forma tenía el universo a los ojos del Creador? Hubo un tiempo, y en realidad todavía resuena, en que los cielos estaban colmados de bondad infinita, en que el orden santo no tenía fisuras, en que cada ángel, como un rayo, refractaba la belleza del Señor, inclinándose con reverencia ante el Padre, fuente de todo ser. Allí no había lamento ni duda, solo armonía, solo alabanza, solo verdad ardiente como el fuego de los serafines que jamás se apaga. En aquella sinfonía prodigiosa, una criatura sobresalía como gema engastada en el centro de la corona: Lucifer, lucero de la mañana, portador de luz. La Escritura usa palabras capaces de hacer temblar el alma. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Dios lo tejió como una sinfonía de inteligencia y esplendor. Le confirió un puesto y una misión por encima de incontables huestes. Y, hermanos, entendamos bien, en el principio no había sombra en las manos del artífice. Él no creó el mal, solo obró el bien. La luz de Lucifer, en su origen, era luz recibida para reflejar, no para convertirse en sol por sí misma. Se nos introduce en el corazón del orden celestial en lo alto. Los serafines, llamas vivientes, labios incansables que entonan santo, santo, santo. Junto a ellos, los querubines custodios de la sabiduría misteriosa, escudo que rechaza toda mancha del santuario. Luego, los arcángeles como Miguel y Gabriel, mensajeros en la hora crítica, soldados que empuñan la espada de la verdad. Finalmente, los ángeles cercanos a la condición humana, compañeros silenciosos que sostienen cada alma en los senderos estrechos de la existencia. En esta arquitectura divina, Lucifer fue puesto para concertar la liturgia de lo alto, conduciendo el coro hacia la alabanza debida al Creador. Su voz, imagínenlo como un resplandor que abre la puerta del alba, guiando a las huestes a la estrofa de la gloria. Y, sin embargo, precisamente en la luz recibida creció una sombra, no por ignorancia ni por opresión, sino por el misterio supremo de la libertad, la criatura, porque es amada, es libre, y la libertad puede volverse contra el amor. Al inicio no fue más que un pensamiento fugaz, como brisa que roza la superficie del lago. Y si mi luz pudiera elevarse más, y si mi gloria no tuviera que depender de nadie, ese pensamiento, si hubiese sido presentado de inmediato ante Dios, se habría disipado como rocío al sol. Pero Él lo guardó, lo incubó, lo alimentó, y la semilla echó raíces. Hermanos, así opera toda caída. El mal rara vez llega con estruendo. Empieza como susurro en el corazón, como sombra que cruza los bordes del alma. Lucifer, de ser voz primera del coro celestial, comenzó a ralentizarse, a ausentarse. De ser incitador del amor, se volvió taciturno, distante. El silencio del soberbio no es paz, es tormenta que se niega a estallar. Los demás espíritus percibieron una disonancia, una ausencia, como si de pronto se apagara una estrella en la bóveda. Y Dios, que conoce mente y entrañas, se acercó, no con truenos,
sino con palabras de padre e hijo. Tú eres el sello de la perfección. Veo que en ti brotan pensamientos que se alejan de mí. Recuerda, la luz en ti es mi luz. Es don, no fuente. Atiendan, antes del juicio está la misericordia. Antes de la justicia, la paciencia. Dios retrasó la gran revelación que se acercaba, no por vacilar, sino para conceder a aquel corazón altivo la oportunidad de reaprender la humildad. Pero el corazón que ya se inclina hacia sí mismo suele oír la advertencia como desconfianza. Lucifer cerró su interior, se sintió limitado y encendió una lógica muy correcta a los ojos del orgullo. Fui creado para conocer, para elevarme. ¿Por qué de estar atado a la referencia? Aquí vemos el puente sutil entre la verdad y la sofistería. El bien ansia de conocer. De ascender puede torcerse en mal olvido de la fuente, autoexaltación. El enemigo del alma no crea nada nuevo, solo deforma lo real. Los cielos en aquellos días tranquilos contenían el aliento. Los serafines seguían cantando, los querubines seguían custodiando, pero entre mil aleluyas flotaba un silencio extraño. Porque un corazón que ardió por la alabanza empezó a arder por sí mismo. Ypsilon Oli. La historia del Edén iluminará después la historia del cielo. El fruto prohibido no es materia. El fruto prohibido es la voluntad de ser como Dios sin estar en Dios. El susurro, seréis como dioses, resonó primero en lo alto como embeleso de sí, y solo después fue vertido en el jardín como veneno. Hermanos queridos, preguntémonos cuáles son esos instantes en que empezamos a ralentizar la liturgia de nuestra vida, donde la alabanza deviene suspiro y la gratitud se troca en exigencia. Tal vez ninguno de nosotros proclame, quiero sobrepasar a Dios, pero cada vez que lo sacamos del centro, cuando el talento se convierte en derecho, cuando la vocación se hace trono de autoglorificación, una sombra ha penetrado el santuario del corazón. Dios sigue llamando, vuelve, si vuelves, tu gloria crecerá en la verdad. Él pospone el viento fuerte que viene, ahonda el alma con recordatorios suaves. Pero Lucifer, en vez de responder, se sumerge en la comparación amarga. Soy más especial, merezco más. Aquí el mal se desenmascara, siempre comienza comparando, continúa en la envidia y culmina en la rebelión. Toda argumentación del orgullo circula por esa cadena. Ahora contemplemos el misterio de la libertad. ¿Por qué Dios no constriñe? Porque el amor no violenta, el amor convoca. ¿Por qué Él no anula la idea soberbia? Porque la dignidad de la criatura es real. El sí solo tiene sentido cuando el no también es posible. He aquí por qué el mal no procede de Dios, procede del abuso de la libertad por parte de la criatura. Decir esto no significa que Dios sea impotente, al contrario, es tan omnipotente que se atreve a dar libertad a quien crea, y más omnipotente aún cuando convierte la traición misma en preludio de un designio de salvación más grande. Desde aquí entendemos por qué la parte 2 estallará con la gran revelación, la creación del universo material, del hombre a imagen de Dios, y sobre todo el misterio de la encarnación, el eterno que asume carne. ¿Por qué? Porque el antídoto de la soberbia es la humildad. La cura del egocentrismo es el amor oblativo. Dios no discute con el orgullo en clave de silogismos, responde humillándose con un corazón que sabe llorar. Padecer
cargar el peso del traidor. Ante la autoexaltación, esto parece ilógico, pero a los ojos del amor es gloria. Sin embargo, antes de llegar a ese umbral, grabemos una verdad pastoral. Nadie se derrumba en una noche, Lucifer tampoco. La caída es un camino, no un precipicio. Cada paso pequeño lejos de Dios es una piedra en el pavimento que conduce al abismo. Estaremos a salvo mientras el corazón regrese. Mientras escuche el llamado, recuerda la fuente de la luz. Y estaremos en peligro apenas dejemos de referirnos, de agradecer, de obedecer. Permítanme hablar como un padre. El don no garantiza la fidelidad. El carisma no suple la caridad. La belleza no equivale a santidad. Lucifer lo tuvo todo salvo una cosa: humildad perseverante. La humildad es la verdad de rodillas, reconocer que somos dados. Partícipes, no fuente. Cuando nos arrodillamos, no nos empequeñecemos, recobramos la talla de la verdad. Cuando alzamos la mirada, no nos perdemos, reencontramos la identidad de amados. Por eso, el primer paso hoy es identificar el susurro de la soberbia: merezco más, entiendo más, no necesito. El siguiente, sacarlo a la luz y decir a Dios con sencillez: estoy autoexaltándome, regálame gratitud. Y el último paso es obrar, volver a la liturgia ordinaria, una acción de gracias antes del pan, un breve rato de oración, pero fiel, un servicio pequeño y escondido. Son esos gestos los que ablandan el corazón, como lluvia que empapa la tierra, reseca. Hermanos, avancemos más. La imagen del Edén refleja la historia del cielo para recordarnos que el puente entre luz y tinieblas se construye siempre en el interior. El maligno no vendrá con rostro grotesco, llegará con razones muy convincentes. Sé tú mismo, no te inclines, no dependas. Pero, ¿qué significa ser uno mismo? Sino vivir la verdad de ser imagen de Dios, que es no inclinarse, sino pretensión de igualarse al que nos hizo, y que es no depender, sino cortarse de la fuente de la vida. Ahora, la palabra nos invita a ir aún más lejos en el discernimiento. Todo don, todo éxito, toda belleza interior o exterior, llámala por su nombre: gracia. Al nombrarla bien, sabremos usarla. La gracia es para entregarse, la luz para reflejarse, el poder para servir. Entonces el mal pierde asidero, el orgullo se queda sin tierra. Y el cielo se acerca no como lugar remoto, sino como orden restablecido en el propio corazón. Finalmente, quiero ofrecerles una advertencia suave, pero apremiante. Los signos de los últimos tiempos no solo se hallan en guerras, convulsiones o terremotos de la historia, también se encuentran en las oscilaciones pequeñas de la conciencia, cuando la humanidad idolatra el yo, cuando la sociedad canoniza la concupiscencia, cuando el espíritu de autoexaltación se recubre de palabras doradas. Allí vuelve a sonar el no de Lucifer. Y allí debemos responder con la aclamación de Miguel, quien como Dios. Que esa frase se vuelva el pulso del alma, muralla de fuego alrededor de mente y corazón, contraseña de toda decisión. Si nadie es como Dios, nada merece que lo cambiemos por Él. Así, amados, cerramos este primer paso de nuestra peregrinación: contemplar el cielo antes de la tragedia, reconocer la semilla sutil del orgullo, a reaprender el arte de arrodillar el corazón.
para estar listos ante la gran revelación que vendrá cuando el Eterno se revista de carne. Cuando sople el viento fuerte, cuando se acerque la prueba, permaneceremos firmes no por fuerza de músculos, sino por humildad, no por argumentos, sino por adoración. Porque donde hay adoración, la luz vuelve a su fuente. Y cuando la luz vuelve a su fuente, el orden se restaura y la paz florece de nuevo. Hermanos, queridos hermanos, el viento que la misericordia había pospuesto por tanto tiempo finalmente sopló. El cielo convoca asamblea. Todo el ejército celestial se reúne como constelaciones que forman una vía láctea ante el trono santo. La atmósfera es tan solemne que el aliento se detiene y entonces, como un trueno susurrante, la voz de Dios se expande por lo inconmensurable. Voy a crear un universo material. Crearé al hombre a mi imagen y yo mismo, el Verbo eterno, me revestiré de carne. Me adoraréis en la humanidad de Jesucristo. Aquella revelación es la cumbre del amor. El Eterno entra en el tiempo. La luz de la luz entra en la carne frágil para manifestar la gloria por el camino de la humildad. Los cielos estallan, la alegría se precipita como cascada. Los serafines cantan a gran voz, los querubines se postran, los arcángeles brillan como espadas de fuego que vibran en el himno de alabanza. Pero en medio de ese mar de júbilo queda un vacío helado. Lucifer permanece inmóvil. Ni una palabra, ni un gesto de rodilla. Su mirada es un pozo que traga la luz. Dentro de él ruge la tormenta de una lógica soberbia. ¿Por qué el perfecto se abaja a hacerse hombre? ¿Por qué los que somos de luz debemos arrodillarnos ante barro? Y cuando asoma la visión de la cruz, el Creador suspendido entre dos malhechores por criaturas finitas y traidoras, su orgullo se quiebra en desprecio. La brasa latente se vuelve incendio. ¿Por qué no yo? Entonces se pronuncia la primera palabra y también el clavo que sella la puerta del corazón. No, uno frío como acero, seguido de otro no, a modo de sentencia. Ante el trono, mientras la asamblea se postra ante la encarnación, Lucifer elíe permanece ergaido. Abre su argumentación y no son frases torpes, es agudeza deformada por la sombra. Nosotros, los de la luz. ¿Por qué inclinarnos ante carne? Esto no es gloria, es humillación. Si Dios tuviera razón, no habría errado hacia la humanidad. Aquellas palabras tocan la fragilidad de muchos espíritus, la dignidad, la sed de grandeza, el sentido de merecer más, y la lanza de la duda comienza a astillar la paz. Hermanos, el maligno seduce no con odio burdo, sino con medias verdades. Invoca la dignidad, pero olvida la fuente de la dignidad. Habla de libertad, pero corta el vínculo con el amor. Exalta la razón, pero niega el misterio. Así, algunas almas de belleza más resplandeciente empiezan a oscurecerse. No se revelan de inmediato, solo se apartan un poco. Guardan postura un poco, consideran un poco más. Pero esos pocos son la pendiente resbaladiza. En ese preciso instante, un grito irrumpe como relámpago que rompe nubes. ¿Quién como Dios? Es la voz de Miguel, arcángel pequeño en jerarquía, pero grande en amor. 3 palabras sencillas. Como espada de fuego, abren en dos la niebla de la sofistería y recuerdan a todo el ejército el fundamento. Nadie se iguala al Altísimo, ninguna luz es sol por sí misma. Miguel avanza frente a Lucifer. No entiendes el amor. Dios no se abaja para perderse,
Él manifiesta su poder al inclinarse para levantar al débil. No aceptas empequeñecerte por temor a perder gloria, pero es la humildad la puerta de la gloria. La verdad toca la llaga, y la llaga chilla. Lucifer da la espalda, encendido en una ira difícil de contener. Desde entonces se congrega el primer ejército de la historia celestial. Lucifer no convoca al odio, enciende un paraíso falso, un cielo sin rodillas, un reino donde el talento no necesita referirse a nadie, una libertad sin obediencia. Si no se nos concede, lo tomaremos. Dice, si no se nos reconoce, lo conquistaremos. Qué amargo las estrellas más magníficas, tesoros que engalanaban la bóveda, se alinean bajo la enseña del orgullo. La luz separada de la fuente se vuelve fuego negro. La belleza deja de ser servicio y se transforma en arma. De este lado, Miguel no trae tácticas complicadas, empuña un hombre. ¿Quién como Dios? Esa palabra es la estrategia suprema de volver toda discusión a su lugar. ¿Quién es el Señor? La fe se hace escudo, la lealtad, espada. Los ángeles toman posición no porque sean más fuertes, sino porque permanecen en la presencia del Omnipotente. Nuestro poder, recuerda Miguel, no somos nosotros. Nuestro poder es Él. Y entonces, el cielo, que era santuario, se vuelve campo de batalla. Luz contra luz, fuego contra fuego, los golpes dibujan meteoros en la bóveda. El ejército rebelde embiste como tempestad imponente, feroz, bello hasta estremecer, pero es una belleza que se devora a sí misma. El ejército fiel avanza como marea silenciosa, humilde, perseverante, sin retirar el sí, oleada tras oleada. Miguel clama, ¿quién como Dios? Y cada vez que resuena, las filas de los fieles reciben nueva armadura, porque la verdad no es solo proposición, la verdad es presencia. Lucifer ruge, yo soy la luz verdadera, pero su voz suena hueca como trompeta sin aliento. La luz deformada ya no ilumina, solo enceguece. Soy el primero, soy digno, grita. Mas ante la verdad de Miguel, todo argumento se desvanece como humo, porque la verdad no necesita vencer a gritos, solo necesita mantenerse erguida. Cuando Dios es el centro, todo lo demás cae en su órbita. Amados, aquí tocamos una nervadura teológica. El escándalo ante la encarnación es la piedra de toque del cielo. La soberbia no soporta la humildad. El egocentrismo no comprende el amor oblativo. ¿Por qué Dios elegiría el camino de la debilidad? Porque solo ese camino alcanza el corazón libre sin aplastarlo. El poder auténtico no somete por fuerza, conquista por amor. La guerra estalla, escala y alcanza su cenit. De pronto, no porque los fieles sean más, sino porque habla la justicia de Dios, el orden se reafirma. Lucifer y sus huestes son arrancados del firmamento como astros que salen de su órbita. Una tercera parte del cielo, estrellas, en otro tiempo espléndidas, cae al abismo. El cielo enmudece, no por miedo, sino por compasión. Un dolor transparente cubre el santuario, la cicatriz permanecerá, recordando que la libertad es real y que el amor respeta la libertad hasta el extremo. Sin embargo, hermanos, en ese silencio también flota la esperanza, quien como Dios ha vencido. No por violencia, sino porque esa es la naturaleza del bien luz
que ninguna oscuridad puede devorar. La humildad ha vencido a la soberbia, la obediencia a la rebelión, la adoración, al ensimismamiento, y desde aquí la historia de la salvación abre un capítulo nuevo. El destronado vuelve su lanza hacia la humanidad, imagen de Dios, porque sabe que en el corazón del hombre la batalla continuará. Pero eso pertenecerá al paso siguiente: expulsión, límites del poder de las tinieblas y un combate soterrado a lo largo de la historia del Edén al desierto, del justo Job al día de la revelación última. Hoy, antes de cerrar, dejemos que la palabra toque nuestro corazón con una invitación concreta. Primero, reaprendamos el arte de las rodillas, adorar a Cristo, Dios hecho hombre, en la carne frágil de nuestra propia vida. Un minuto de silencio ante la Eucaristía, una acción de gracias en el dolor, un hágase en medio de la faena pesada. Segundo, guardemos, ¿quién como Dios como arma en los labios? Decirlo en voz baja cuando desfallecemos, en voz alta, cuando somos arrastrados, en susurro cuando la mente quiere discutir. Tercero, velar contra el cielo falso de la época donde el talento no necesita referirse. La moral no requiere obediencia. La religión prescinde de adoración. Allí resuena el eco de Lucifer. Hermanos, continuemos profundizando. El camino por delante contará que el rebelde fue arrojado del cielo, llevando su rencor a envenenar el Edén, a desafiar a Job entre cenizas y a intentar desorientar a Jesús en el desierto. Pero a través de todos esos valles, la gloria de Dios permanece encendida, la justicia camina con la misericordia, el poder con la humildad. Y la historia, aunque desgarrada, sigue siendo surcida por el hilo de la redención. Conservad este pulso. ¿Quién como Dios? Es la contraseña que abre la paz en la tormenta. La brújula de toda decisión, el juramento de fidelidad del ejército de la luz. Ahora, la palabra nos invita a ir más lejos, prepararnos para entrar en las consecuencias del juicio, la expulsión y los límites de las tinieblas, para comprender por qué la batalla no terminó en el cielo, sino que continúa en la tierra dentro de cada alma. Y cuando entendamos eso, no temeremos, velaremos, porque el poder del encarnado es el mismo poder del resucitado. La luz ha vencido, vence y vencerá. Nos detenemos aquí para aquietarnos y renovar el voto de fidelidad. Del santuario celestial al umbral del corazón, que una sola aclamación resuene. ¿Quién como Dios? Hermanos, queridos hermanos, cuando se disipó el polvo y el humo de la primera batalla en la historia de los cielos, el firmamento contuvo el aliento, el orden fue restablecido, pero la cicatriz permaneció un recuerdo punzante de la libertad mal usada y del amor rechazado. En ese instante, una proclamación resonó desde las filas de los ángeles fieles por el poder de Dios. Cae Lucifer. Y como astros fuera de su órbita, el ejército rebelde fue arrojado fuera de la morada celestial. Una tercera parte de la luz, antaño refulgente, se precipitó al abismo. El cielo quedó en silencio, no por miedo, sino por compasión. Porque la misericordia no anula la justicia no asfixia la misericordia. Ambas resplandecen alrededor del trono del Altísimo. Desde aquí, la historia abre otro movimiento: expulsión y consecuencias. Lucifer se convierte en Satanás.
La luz deformada se vuelve noche, la belleza se transforma en arma contra aquel que la había otorgado. Separado del rostro santo, cae en un estado de desolación, no el infierno definitivo, sino una región sombría de caos y soledad, donde la gloria no alcanza y la paz no visita. Allí nace un nuevo propósito del odio. Si no puedo arrebatar la gloria de Dios, la mancharé donde quiera que se refleje, y su mirada envenenada se vuelve hacia la humanidad, la imagen viviente de Dios. Hermanos, comprendan esto en lo profundo. La razón por la que Satanás odia al hombre no es solo envidia. Envidia porque ve en nosotros lo que él perdió la capacidad de comunión, la vocación a la santidad, el potencial de configurarnos con el Hijo. Desprecia porque el hombre, aunque hecho de polvo, ha sido destinado a una corona a la que su soberbia jamás podrá acceder. Por eso, la lanza del odio apunta al corazón humano. No puede tocar a Dios. Atacará donde Dios se refleja en nuestra alma, nuestra familia, nuestra historia. Desde el jardín del Edén se acerca como un susurro sutil, con que Dios os ha dicho sin gritos ni amenazas. Siembra una semilla de sospecha, aviva un deseo que se niega a referirse a la fuente, seréis como Dios. Esa promesa hermosa y venenosa torció la primera libertad de la humanidad. Desde entonces, la oscuridad penetró los pliegues de la historia. Pero, hermanos, aun cuando el hombre cayó, la misericordia no se retiró. Una revelación quedó palpitando. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Luego viene el justo. Job, Satanás se presenta delante de Dios y desafía. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Quiere demostrar que el amor es un trueque. Pero cuando todo le es quitado, el justo se aferra al justo. En el polvo y la ceniza se graba una gran lección. La fe no es negocio, la fe es alianza. Y Satanás, aunque se le tolera molestar dentro de límites, no puede desgarrar el alma de quien se agarra a Dios. Al desierto, 40 días y 40 noches, Jesús, el Verbo encarnado, enfrenta la tentación. Convierte estas piedras en pan, ataca el hambre legítima, pero busca el atajo fuera de la voluntad del Padre. Arrójate abajo, apela al deseo de lo prodigioso, pero al margen de la obediencia, te daré toda la gloria del mundo. Si me adoras, propone el fin correcto por el camino equivocado. Cada vez, el primogénito responde con la palabra sin razonamientos interminables, sin pactos a medias. El pan verdadero es la voluntad del Padre, el milagro auténtico es la confianza, la gloria real llega por la cruz. Allí queda expuesta la estrategia de Satanás, tomar lo bueno y separarlo de la fuente, tomar el objetivo correcto y deformar el medio. Y allí aprendemos las armas de la victoria, la palabra, la obediencia, la adoración. Amados, ese combate no se clausura en las páginas de la Escritura. Recorre todas las épocas en las ciudades bulliciosas y en los pueblos adormecidos, en los parlamentos y en la cocina del hogar, en la pantalla brillante y en la habitación a solas. El enemigo no llega con cuernos y cola, llega como un algoritmo que halaga el yo, como una filosofía que expulsa a Dios de la moral, como una religión sin adoración, como una libertad sin verdad. Llega con la tentación de dejar la oración por falta de tiempo, de abandonar la castidad porque los tiempos han cambiado, de descuidar la justicia porque todo lo hacen
de apagar la misericordia porque no lo merece. Susurra, no seas tan rígido. ¿Qué edad me dio? Sé ambiguo. Pero la luz no pacta con las tinieblas. La verdad no es ambigua. La santidad no tiene zona gris. ¿Qué haremos entonces? Tomemos el puesto de Miguel y empuñemos la antigua y siempre nueva aclamación. ¿Quién como Dios? Esta confesión no es solo para gritar en el templo, es la contraseña de toda decisión. Cuando el trabajo te invite a transigir, di, ¿quién como Dios? Cuando la concupiscencia murmure, nadie se enterará. Di, ¿quién como Dios? Cuando el miedo te arrastre lejos de la verdad, di, ¿quién como Dios? No es un eslogan, es la puerta de acceso al poder del Altísimo. Pero el combate tiene un destino. En el Apocalipsis, San Juan contempla la escena final, el antiguo dragón, la misma serpiente engañadora, vomita humo y fuego contra la iglesia. Poderes enmascarados, la bestia y el falso profeta, levantan un orden que parodia el reino de Dios con marca, con culto, con milagros que arrastran a las multitudes, con una justicia que justifica la violencia y la mentira, todo con un único fin: usurpar la adoración que solo pertenece a Dios. Este cuadro no busca atemorizar, sino despertar. El mal opera como una liturgia negra, edificando un fin de salvación falsificado mediante señales, control y engaño. Y la pregunta escatológica es la pregunta del culto: ¿ante quién doblamos la rodilla? El Apocalipsis no termina en miedo, estalla en victoria. El dragón es encadenado y arrojado al lago de fuego, donde su poder de engaño ya no puede alcanzar a nadie. Desciende la ciudad santa desde el cielo, mana el agua de la vida, toda lágrima es enjugada. Ya no hay luto, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha pasado. Aquí se graba una verdad fulgurante: el mal tiene límites, el bien es eterno. La oscuridad tiene su hora, la luz posee el día sin ocaso. Hermanos, entre dos riberas, la caída que fue y la victoria que será. Vivimos en la hora intermedia, donde se forja la fidelidad. ¿Qué armas necesitamos primero? La palabra de Dios, no para citarla de adorno, sino para comerla como alimento. Leerla, memorizarla, orarla y cumplirla. Cuando la palabra está en los labios y en el corazón, la lógica de las tinieblas pierde fuerza. Segundo, la oración no como rito disperso, sino como aliento. Una breve mañana con los ojos cerrados pero constante. Un murmullo a mitad de la jornada pero perseverante. Una acción de gracias antes del descanso pero sincera. Tercero, la castidad y la disciplina del cuerpo y del alma, no como ascetismo sin entrañas, sino como amor que sabe decir no para custodiar el sí. Cuarto, la comunidad, la brasa sola se apaga, el rescoldo reunido enciende nupelis solo. Quinto, el servicio y la caridad, el poder de las tinieblas estrangula con egoísmo, el poder de Dios rompe las cadenas con el don de sí. Y por encima de todo, la adoración, arrodíllate por fuera y por dentro. En la adoración, el orden del universo se restaura dentro de nosotros. Queridos, disciernan las voces del último tiempo que nos rodean, una cultura que iguala la verdad al sentimiento pasajero, un orden social que prefiere el control a la libertad, un progreso científico desligado de la ética, un entretenimiento que reduce a la persona a objeto. No combatimos la ciencia, el arte o el Estado de Derecho. Resistimos el engaño que les roba el alma. La ciencia necesita verdad, el arte, belleza, el derecho,
justicia, y todo ello necesita referirse a Dios. Si no, se convierte en otra bestia con nombre del hombre. Ahora, una estrategia pastoral concreta. Primer paso, establecer una disciplina de luz, una hora fija diaria para la palabra breve, pero innegociable. Una oración fija en familia, aunque sean unos minutos antes de la mesa. Una obra de caridad semanal, pequeña, pero específica. Segundo paso, cerrar puertas a la tentación, filtros para ojos y oídos, reducir pantallas, elegir contenidos limpios, evitar lugares de caída fácil, buscar un compañero espiritual para advertir, sostener e interceder. Último paso, guardar la contraseña de Miguel cuando llegue la tentación. Pronúnciala, quien como Dios, repítela hasta que el corazón se serene. No es un conjuro, es la confesión que nos devuelve bajo la autoridad del Altísimo. Amados, recordemos, Satanás es finito, la gracia es infinita. Satanás hace ruido, la verdad permanece serena. Satanás promete atajos, la cruz abre el camino recto. En toda incertidumbre, mira la cruz, allí el encarnado venció no por violencia, sino por entrega. La salvación no consiste en evadir el mundo, sino en habitarlo con un corazón perteneciente a Dios. Entonces, la familia se vuelve santuario, el trabajo se hace liturgia y las lágrimas germinan en semillas de esperanza. Y llegará el día que nadie conoce cuando suene la trompeta final, no para amedrentar, sino para convocar. Los que perseveren ceñirán la corona que dice: he guardado la fe, he corrido la carrera, me espera la corona de justicia. Aquel que ató a la humanidad con mentiras quedará desatado, la ciudad santa brillará como novia. Entonces, todo por qué se rendirá en un por amor. Todo cuando se hundirá en el ahora de Dios. Y nosotros, frágiles, contemplaremos lo que los santos ángeles cantan sin cesar: la gloria de Dios lo cubre todo. Hermanos, este es el tiempo de elegir, no escoger entre dolor o comodidad, sino entre adoración o autoexaltación. No entre miedo o valentía, sino entre mentira y verdad. No entre todo saber u toda niebla, sino entre el único y los innumerables ídolos. Pónganse en la fila de Miguel. Enseñen a sus hijos a doblar la rodilla. Entrenen al alma para obedecer. Hagan que la casa escuche la palabra cada día. Pongan la mesa con gratitud. Vuelvan el trabajo ofrenda. Y cuando estén cansados, regresen. Sigan pequeños. Sigan confiando. Ahora elevemos el corazón al Altísimo en una súplica. Dios Santo y Padre, que desde siempre sostienes los cielos y la historia, derrama tu Espíritu sobre nosotros para que nuestros ojos se abran a toda mentira, nuestros oídos escuchen la voz de la verdad y nuestro corazón se ablande en la humildad. Danos un corazón adorador, rodillas que sepan doblarse y manos que sepan servir. Pon en nuestros labios la palabra de Miguel: ¿quién como Dios? Para que en toda tentación nos refugiemos bajo la sombra de tu poder. Guarda nuestras familias de la división y del pecado, a tu iglesia del enfriamiento y del temor, a nuestra sociedad de la mentira vestida de justicia. Haznos vivir de la palabra, fuertes por la oración, limpios por la disciplina, firmes por la comunión y encendidos por la caridad. Y al terminar el último aliento del camino, concédenos ver la gloria de tu Hijo amado, que venció por la cruz y abrió la vida eterna.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor